Pues nada, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí y por el interés por esta comarca, ¿no? No sé si ustedes habían escuchado alguna vez hablar de los Pedroches, me imagino que a alguien sí, por el tema del jamón, ¿no? Seguramente. Pero bueno, es verdad que tengo que decir que hay mucho más que jamón, ¿no? Al final es verdad que es una denominación de origen, que es relativamente joven, pues en el 2006 es cuando se constituyó esta denominación. Pero bueno, partimos de la base de que nosotros intentamos dar a conocer este destino pues como, pues eso, como algo diferente, es un viaje de autor, porque también es verdad que se encuentra en la ciudad en la provincia de Córdoba. Córdoba también es muy conocido para todos y bueno, pero esta parte en concreto, pues eso, una zona desconocida con muchísimo atractivo, ¿no? Intentamos que este viaje de autor sea un poco la combinación de tres cosas que para mí son fundamentales, que es la gastronomía, por supuesto, la cultura y la naturaleza, ¿vale? Entonces, bueno, por eso un poco también lo llamamos así, porque para mí es como un safari ibérico en cuanto a que vamos a encontrarnos, pues eso, los animales en su hábitat. Y bueno, ¿por qué esta zona, no? Lo primero que tengo que decir es que, bueno, yo, vamos, nací en Madrid por circunstancias de la vida, pero toda mi familia es de esta zona. Y entonces, claro, pues ya la tierra pues tira mucho y creo que tiene muchísimo potencial, ¿no? Cuanto más viajábamos fuera, más veía que esta zona pues era un desconocido y puede aportar mucho valor a aquellas personas que quisieran visitarla. Lo primero es que contamos con la dehesa más grande de extensión del mundo, ¿no? Vamos a ver un mar de encinas inmenso y qué mejor ejemplo ecológico y de sostenibilidad. Entonces, dicho esto, pues ya para mí es un plus importante. El siguiente, digamos, highlight que lo decimos, ¿no? O atractivo de la zona es, por supuesto, el jamón. Para mí también era como, pues eso, una asignatura pendiente cuando íbamos a ferias y veíamos que el jamón, pues todo el mundo hablaba de guijuelo, hablaba de jabugo, y yo decía, ¿dónde están los pedroches? ¿No? Pues por fin ya hemos conseguido que también tenga su sitio. Y lo bueno que vamos a vivir aquí es que vamos también a conocer lo que es el producto artesanalmente. O sea, vamos a ir a un secadero, son secaderos de familias que se han dedicado a ello toda su vida. Y bueno, pues estaremos eso en el día a día pues para conocer un poco cómo es el proceso, desde que el cerrito está en la dehesa, desde que nace hasta que muere y luego ya nos lo comemos, ¿no? También muy importante, ¿no? El hecho es que vamos a ir a una zona que es la zona, perdón que no os lo he dicho antes, pero bueno, ya lo sabrán todos ustedes, que se encuentra en la zona norte de Córdoba, ¿no? Es la ciudad más norteña de toda Andalucía. Digamos que esta zona somos casi más extremeños y de Castilla-La Mancha que incluso andaluces, ¿no? Es una Andalucía, pues eso, es como volver a la España de hace muchísimos años y bueno, pues el contar, por ejemplo, con una parada de AVE también creemos que es muy importante. Es verdad que desde Barcelona el AVE, para que llegase hasta aquí, tendríamos que hacer parada en Madrid y como tampoco queremos esto porque al final se pierde tiempo, paramos en Puerto Llano, ¿no? Pero que sepan ustedes bueno, que también es un orgullo el que una ciudad como, o sea, una comarca como esta, que cuente con esta infraestructura que es tener una parada propia de AVE, que también facilita mucho pues, todas las comunicaciones. Y por supuesto también, otro también de los atractivos es que es una de las 10 reservas Starlight del mundo que fue concedida en el 2016 y que lo hace también pues una experiencia también muy auténtica, ¿no? En ese mar de encinas que apenas contaminación lumínica, el poder ver este espacio, ¿no? cósmico también es muy atractivo. El contar con épocas del año en las que tenemos buen tiempo, prácticamente menos el mes de diciembre, que es un poco el mes que más frío podemos tener, o el mes de enero, el resto de los meses se puede hacer un viaje sin problema que vamos a tener buen tiempo. Bueno, un poco lo que es la localización, ya les he explicado que se encuentra en la zona más septentrional de Andalucía y estamos eso, entre Castilla-La Mancha, Ciudad Real y Extremadura. El estar en esta zona en concreto, digamos, está como un poco aislada, ¿no? De lo que es el resto de Andalucía y eso es lo que también ha hecho que esta zona se haya quedado como muy, ¿no? Efectivamente antigua y que nos permita conocer todavía muchas costumbres de aquella época, ¿no? Y vivir un poco pues lo que son las costumbres tanto a nivel gastronómico como lo que es el día a día.
Yo sé que también muchos de ustedes cuando van también a esta zona les llama mucho la atención pues que el campo, digamos, está cuidado y no es que lo cuide la gente, bueno, sobre todo es animal, al final es una interacción entre el hombre y la naturaleza, porque es un, como digo, ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Que es todo a nivel manual y aquí máquinas las hay pero muy poquitas, ¿no? Estas son las puestas de sol, que para mí pues igual estamos como si estuviéramos en África, ¿no? En su más estado puro. Los alojamientos que intentamos siempre, es verdad que al ser un sitio desconocido y poco masificado, no encontramos gran infraestructura en cuanto a alojamientos, pero los que hay pues también son muy especiales, ¿no? Contamos con este alojamiento que es la Casa del Médico, que se encuentra en Villanueva de Córdoba, que es uno de los pueblos de la comarca, y este alojamiento antiguamente era, como dice su nombre, la Casa del Médico. Entonces es un hotel, pues eso, señorial, que esas habitaciones son pequeñitas. El hotel es un hotel de 2 estrellas, pero muy cuidado y uno se siente como en casa. Estamos justo en el centro del pueblo y podemos ir a todos los sitios caminando. En este tipo de viajes utilizamos este alojamiento, pero también contamos con cortijos, también, que también es también como otra experiencia del viaje, pero en su caso, este viaje en concreto, nos alojaremos en la casa del médico. Aquí también contamos con otro alojamiento singular que se llama la Dehesa Experience, que es un alojamiento que está justo en una finca muy próxima de 22 hectáreas, que como ven es un alojamiento tipo safari, pero insisto, son 6 cabañas y sería para un grupo más pequeño, para viajes más familiares, ¿no? Pero en este caso vamos, lo tenemos como una presentación para que sepan que existe y lo relacionamos mucho con los viajes un poco como safari, pero en su caso nos alojaríamos en la casa del médico. Y bueno, pues qué decir de Córdoba, ¿no? Esto es un alojamiento de Córdoba y bueno, muchos de ustedes sabemos que Córdoba lo conocen, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí seguro que han ido a Córdoba, pero es verdad que creemos que es un contenido también que hay que incluirlo en este viaje, ¿no? También intentamos que sea un Córdoba diferente. Tenemos guías también especializados, tanto a nivel cultural como, pues eso, tema de patios y demás, y también creemos que al final se van a también a llevar otra imagen de Córdoba, ¿no? Seguro que la mezquita, muchos de ustedes la conocerán, pero al final intentamos también hacer una visita privada por la noche, que también es sí, no sé si ustedes lo han visto, pero también, ¿verdad, Marta? Bueno, Marta también está en todo esto, en el proyecto, y queremos que es una visita también muy especial. Se hace, pues eso, como un grupo de 100 personas, y el sentirte por la noche todo oscuro, así que te vayan viendo, ¿verdad? Diferente es la música, hay un juego de música, de luces, de sonido muy interesante. Pues es un poco lo que, bueno, la presentación que continuamos de las diapositivas es un poco lo que les he ido contando, ¿no? Las diferentes experiencias culturales que hemos hablado, de lo que es la visita de Córdoba, de lo que es el alma de Córdoba, que es la mezquita por la noche. Por supuesto, incluimos las caballerizas reales, que también es también un espectáculo con los caballos en un enclave también único. Por supuesto, pues los pueblos de la comarca de Los Pedroches, que al final, pues con mucho contenido en cuanto a historia, y es un paso de todas las culturas y de todas las civilizaciones. Esta es una imagen de Córdoba por la noche que justo se hace desde el patio cuando hacemos la visita. Esto, por ejemplo, se encuentra en Hinojosa del Duque, que es la Catedral de la Sierra, se llama, con estilo barroco, que también impresiona encontrarte esta catedral en medio de la comarca de Los Pedroches. Por supuesto, siempre intentamos también amenizar con música de allí, local, y también tiene mucha importancia lo que comentábamos también de las experiencias de la naturaleza. Este mar de encinas también da juego para poder dar un paseo en coche de caballos, pues eso, con gente ahí local que nos va contando también pues todo su día a día, su vida, cómo transcurre. Entonces también queremos que también es una importante experiencia vivir eso en coches de caballos, ¿vale? Y sobre todo eso, pues al final según en la época del año que vayamos, intentamos hacer unas experiencias u otras, ¿no? Pero
Y también, por ejemplo, a la gente que también tenga interés por el tema de las aves, también se pueden hacer como rutas ornitológicas muy interesantes. ¿Las hacen? Sí, 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 sí. De hecho, también hay un paso de la grulla, que es en cierta época del año, en el mes de febrero, y la verdad es que es un espectáculo, ¿no? El poderlo ver. Pero nosotros no vamos a ir. Sí, en su época, en el mes de abril, no, efectivamente. Sí, por eso yo para la Sí, no, pero en abril no está. Es más en el mes de febrero y demás. Sí, 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 sí. Eso es, por ejemplo, es el paisaje, pues en una tarde de sol, pues este es un poco el paisaje que vamos a encontrar allí. Por supuesto, pues lo que les digo un poco, ¿no? El vivir también la experiencia de las romerías también es muy satisfactorio. Son viajes que podemos hacer pues para niños, por ejemplo, para mayores. Y por supuesto, pues lo que comentaba antes de la observación del cielo. Lo acompañamos con astrofísicos, van preparados con telescopios para que también podamos hacer la observación. Y bueno, pues en este caso, como será abril y será por la noche, pues lo acompañamos con un chocolate caliente o con unos bollos típicos también de allí, de la zona. Y lo que comentaba también desde el inicio, ¿no? Las experiencias gastronómicas, desde la visita del secadero, que es lo que les comentaba antes, que también es uno de los puntos importantes, que el que lo desee puede también ya llevarse, si quiere, allí, pues una... efectivamente, efectivamente. Y también hacemos también visitas a lo que es la Almazara de camino desde Los Pedroches hacia Córdoba. Pasamos por Montoro, que es el Parque Nacional de Cardeña-Montoro, que es uno de los puntos también más importantes de producción de aceite de virgen. Y entonces visitamos una almazara, que es también una almazara muy peculiar, porque al fin y al cabo, pues eso, es la cuarta generación, son unos chicos también con muchas ganas de poner el aceite en valor y más en esta zona de Montoro. Bueno, es la cuarta generación y cuentan con el molino antiguo de sus antepasados del 1834. Y ahí también podemos hacer la comida y demás, una comida molinera que también nos lo hacen ellos. El hacer este viaje de autor, lo que intentamos también es que interactúen mucho con la gente de allí local, ¿no? Al final, el abrir las puertas de su casa, que se sientan ustedes como uno más. A la gente también sabemos que eso les gusta mucho, poder intercambiar con ellos, pues eso, su vida y su día a día. Creemos que es muy enriquecedor. Aquí un poco marcábamos las 4 denominaciones de origen, que es bueno situarnos, ¿no? Guijuelo, Extremadura, Jabugo, Los Pedroches y la de Teruel, que bueno, que no es Iberia. Este es el patio, por ejemplo, de la Almazara, que visitamos, como le digo, pues es un espacio también muy singular. Y insisto, que nos reciben los dueños y nos cuentan un poco su día a día. Los paisajes de los olivos. Y un poco así muy resumido, pues esto es lo que les ofrecemos.